Pues muchas gracias, Jair. Roberto Rocha, hoy me acompañan otra vez en otra entrevista para Tiro Indirecto, para el podcast de Tiro Indirecto. Quiero aclarar para la gente que me está viendo que yo no le voy al Monterrey y Roberto no le va al Oaxaca, pero eso es otro tema que ya hablaremos más adelante. Y hoy tenemos la fortuna de poder enlazarnos con una persona que es pues una institución, una voz autorizada de la crónica deportiva. De hecho, ahora platicaba Roberto Rocha que sí, digamos que de rebote pertenecemos también a la misma cadena radiofónica, estamos en Radiorama los tres trabajando. Algún día, Jair, también llegarás allá. Tú perteneces a otra cadena, Jair, no se vale mencionar el nombre, no es cierto. Pero hoy estamos con el señor Tito Echeverri, una voz ya, no sé cuántos años lleves en la crónica deportiva, Tito. Yo creo que tienes una vida entera. Aparte, digo, en el fútbol, ya si sumamos lo que llevas, lo que hiciste en el fútbol y lo que llevas de la narración deportiva, yo creo que ya, no sé, mejor tú dimos cuántos, no voy a yo a regarla. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, es un placer, un lujo y bueno, pues poder compartir estos minutos con ustedes y hablando, por supuesto, de lo que me apasiona, que es el fútbol, ¿no? Y en relación a tu pregunta, bueno, pues sí, yo pues jugué, ¿qué? 15 años, sí. Empecé aquí en León, Guanajuato, con Cachorros de León, debuté a los 14 años. Y 3 años más tarde debuté en primera con el equipo de Esmeralda, ya en un partido ya en Zacatepec, que hacía un calor de Padre y Señor nuestro. Y de ahí, bueno, pues ahí empecé, 17 años como profesional en primera división. Y a los 30 terminé mi carrera. Fuimos campeones con Puebla, campeones de Copa. Y tenía una oferta muy importante para irme a Tampico con Carlos Reynoso. Y Emilio Maurer en esa época no me dejó ir y dije, pues ya no quiero jugar, me retiro. Afortunadamente, gracias a mi padre, que pues él sí fue figura, el primer campeón goleador que tuvo Pumas en su historia. Pues, ¿quieres jugar? Pues hay que estudiar. Entonces yo estudié CTI, que en esa época se llamaba, o sea, Ciencias y Técnicas de la Información, lo que es comunicación hoy en día, ¿no? Y gracias a eso, pues pude abrir un camino en para muchos que creen que es fácil en este camino de los medios de comunicación, y para nada. Hay que estar preparado, hay que estar día con día viendo qué hay, qué pasa, qué sucede, estar al tanto. Eres un esclavo prácticamente de la noticia, porque recuerden que la noticia nunca duerme, ¿no? De hecho, ya saben lo de Messi. Messi parece ser que ya deja el Barcelona. Hay un tema ahí que en julio se le decía la posibilidad de tomar la apuesta de dejar de jugar, de despedirse, pues, avisando al Barça e irse, pero con lo de la pandemia y todo ese rollo, lo pidió hasta agosto. Entonces lo pidió, digamos, sobre el tiempo, pero Barcelona no está reconociendo ese mes de más. Entonces al rato van a aparecer las noticias bastante interesantes para todos los que estamos siguiendo, por supuesto, el camino de esta gran figura que es Leo Messi, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de pasarle la palabra a Jair y a Roberto, yo nada más una pequeña anécdota. Hace unos cuantos años, de haber sido unos 4 o 5 años, yo tuve el placer de saludarte, Tito, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Algún día que te invitaron, no sé si fue Edgar Piña, no sé si ubiques a Edgar. Sí, ¿cómo? Claro. Sí. Que ahora estamos nosotros también haciendo un proyecto con Edgar, Roberto y yo. Pero sí, por ahí no sé si fue Edgar o fue alguien más de la universidad. Veniste a la Universidad Autónoma y ahí tuve el gusto de poder saludarte hace algunos años. Cuando yo no alumno, yo maestro, me metí de colado a esa sesión que estuviste tú platicando con los chavos, pero yo ahí estaba de colado también escuchando al buen Tito Echeverri. Ahí tuve el placer de conocerte. Digo, así, en un grupo, ¿verdad? No así tan directo como ahorita. Pero bueno, Jair y Roberto, no sé quién quiera preguntar algo. Jair, adelante. Gracias, Robert. Bueno, señor Echeverri,
¿cómo fue para usted? Ya lo mencionaba en unos instantes que su papá fue una figura, incluso figura del Boca Juniors. Allá en el Museo de la Boca está el nombre de su señor padre. ¿Y cómo fue para usted en sus inicios en el fútbol mexicano cargar con ese nombre de su señor padre? Sí, sí, bueno, ahí en el Museo de Boca hay fotografías de los futbolistas que han sido destacados, ¿no? Está la foto de mi papá, que en esa época hizo, no sé, veintitantos goles con el club y fue el goleador del equipo. En esa época tenía él 18 años, imagínate, en un club tan grande como Boca. Y bueno, pues obviamente yo antes de caminar gateaba con el balón entre los bracitos, ¿no? O sea, toda mi vida ha sido fútbol, 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 fútbol y obviamente lo llevo en la genética, ¿no? Y como te decía, eh, yo sabía que algún día iba a jugar fútbol. ¿Qué pasa? El apellido, claro que por supuesto influye, ¿no? Influye para bien. ¿Por qué? Porque eres el hijo, en este caso el hijo de Echeverry, pues vamos a ver qué trae y todo ese rollo. Y de pronto también te juegan contra porque dices, no, nada que ver al lado de su mamá, ¿no? Pero sí te da cierta facilidad para entrar. Y yo entré precisamente aquí en León cuando hubo un escauteo y yo jugaba en la selección del colegio, en la selección del Instituto Lux, que es un colegio de jesuitas, aquí en León, que lleva años. Y don Agustín, el Peterete Santillán, me invitó a, pues, a los entrenamientos, ¿no? Y en esa época tendría yo 13 años, una cosa así, estaba chavito. Y bueno, ahí empezó un proceso y pues tienes que tener mucha disciplina. Casi siempre a esa edad es lúdico, ¿me entiendes? No estás tan afecto a seguir las instrucciones de lo que puede ser una metodología de entrenamiento para tener un desarrollo técnico precisamente con cuestiones de dominio de balón, de recepción dirigida. Tú lo que quieres a esa época es jugar fútbol, jugar fútbol. Pero bueno, nos hizo entender a todos los que estábamos ahí cuál era la metodología, de qué se trataba, y el sueño de llegar a primera división y ponerte la camiseta de León, ¿no? Y yo tuve compañeros que fueron muy importantes, que empezamos desde chavitos, ¿no? Como el Chupón Rodríguez, arriba de nosotros estaba Manuel Guillén, Chepe Chávez, el Cuyo Santoyo, de mi generación Federico Navarro, Fernando Bataglia, el Churpias Flores, que fue mundialista mexicano en aquel Mundial de Túnez. Y entonces todo es un proceso. Y sí, el apellido sí te da entrada. Pero si tú en el verde césped, como decían por ahí, tú no demuestras, tú no tienes actitudes, pues por más que te apellides López Obrador, hermano, estás fuera, ¿verdad? Así de plano. Claro, buena anécdota, señor Echeverry. Adelante, Robert. Tito, y más allá de tu nombre en particular, ¿crees que había una presión extra sobre ti en comparación con otros futbolistas mexicanos de tu generación por tus orígenes argentinos? A ver, no creo. O sea, lo que pasa es que en ese tiempo, si ustedes analizan, cuando había convocatoria, por ejemplo, yo fui convocado con la selección juvenil, había una citación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para que los clubes enviaran a dos nuevos valores, ¿no? En esa época para hacer un proceso de seguimiento y todo ese tema. Y después que hicieron todo ese filtro, digamos, ya después cuando se armó la selección, ya jugaba yo en tercera división. A mí no me llamaron, no me mandaron como esos dos nuevos valores del club. Uno fue el Churpas Flores y el otro fue Fernando Bataglia. Y a mí me llamaron porque yo ya estaba en tercera división jugando y pues iba de goleador, entonces me llamaron y
y al final del cuento me quedé. Entonces éramos 3 jugadores de León. Algunos que estaban conmigo se tuvieron que quedar fuera, como Enrique López Zarza, que es técnico ahora. Enrique, aparte fuimos compañeros en el pueblo y todo. Había otro como Pepe García, que era un central que jugaba de la selección olímpica. También se pasaba de la edad. Y entonces el grupo que nos quedamos fuimos al final del cuento, pues un grupo muy unido. Tuve la suerte de compartir con Chelo Salazar, con Mora, Paco Mora, un lateral izquierdo de Cruz Azul, Sergio Rubio, un central, hermano de la Peque Rubio, que la Peque jugó un mundial femenil aquí en México, el Snoopy Pérez, Hugo Sánchez, Fernando Batalla, por supuesto. Entonces hicimos una selección que la dirigía Chava Reyes, en paz descanse, y fuimos a Puerto Rico al torneo del CONCACAF y llegamos a la final y fuimos campeones y ganamos el boleto para ir al Mundial de Túnez. Para ese entonces, enseguida, teníamos 17 años, yo debuté contra Zacatepec, fue en mayo del 87, si no mal recuerdo, y ya cuando vino la convocatoria, ya el club ya no me dejó ir. Es más, Hugo Sánchez tampoco lo dejaron ir porque ya estaba junto con Caviño y con Cándido, pues era la delantera de Pumas y los torneos juveniles no le daban mucha importancia en aquellas épocas, ¿no? Y entonces, ya empezó el crecimiento dentro del fútbol profesional y sí, claro, inclusive me hacían notas en México de el hijo del Tarzán Echeverry, porque a mi papá le decían el Tarzán. Pero ya después, para seguir con el paso del tiempo siendo visto para una selección nacional mayor, yo me acuerdo que estábamos concentrados en el centro de capacitación y también estaba concentrada en la selección de don José Antonio Roca, que iba a ir al Mundial de 78, en Argentina 78, donde estaba Leonardo Cuellar, el Gonini Vázquez Ayala. Bueno, de esa selección juvenil se fueron a Túnez, pero los 2 que fueron al Mundial mayor en Argentina 78 fueron Hugo Sánchez y Enrique López Zarza. Porque Enrique sí fue después al Mundial de Túnez. O sea, no fue a la eliminatoria por la edad, pero sí fue al Mundial de Túnez. Y después fue al Mundial en Argentina 78. Y entonces a lo que voy, generalmente si checan las selecciones nacionales, casi todos los que eran convocados eran jugadores del América, de Pumas, de Chivas, y de provincia muy pocos. Te puedo decir, por ejemplo, Tomás Boy, cuando fue seleccionado, estaba jugando, él empezó en Atlético Español, luego se fue al Potosinos y luego se fue a Tigres, y de Tigres ya era como figura, ¿verdad? Pero él pudo haber estado en selecciones menores anteriores, en convocatorias anteriores, pero no, porque como que a los de provincia nos hacían a un lado. Eso es mi sentir, ¿eh? Claro, si estabas en un equipo grande como Chivas, como Cruz Azul, como América, bueno, y qué raro, Chivas de provincia, no había problema, pero son las Chivas, ¿no? Son los equipos más grandes que hay. Y en ese sentido, bueno, pues sí nos encontramos con algo que, sobre todo los provincianos, como nos decían, pues digamos, un obstáculo, ¿no? Si hubiese jugado en el DF, en algún equipo del DF, seguramente hubiese sido más fácil llegar a selección nacional mayor. Menor, fui, me convocaron y cumplimos. Ganamos la medalla de oro a Honduras. Ese Honduras que después, al Mundial de España 82, fue la misma selección que nosotros les ganamos en penaltis, ¿eh? Tenían a Gilberto Yerwood, a Primitivo Madariaga, a Albizu, un centro delantero impresionante. En fin, esa selección la cuidaron los hondureños y la llevaron hasta ganó su pase para ir al Mundial de España. Y bueno, pues después Gilberto Yerwood era un número 10, un negro que jugaba una barbaridad.
Bueno, pues lo compró, no creo si es el Betis o el Sevilla. Pero había un seguimiento. Acá no, acá había más preferencia por la capital que por la provincia. Son de esas cosas que uno no se explica. Pero a ver, Tito, ¿a ti te hubiera gustado seguir una carrera en Argentina? O sea, así como la de tu padre, que bien fue breve en Argentina, pero muy prolífica. ¿A ti te hubiera gustado estar en el fútbol argentino, jugar con algún club, debutar allá? ¿O siempre tu idea fue León, León, León? No, fíjate cómo tocas ese tema, muy pocos me han preguntado eso. A lo mejor te acordaste de la charla que di, ¿no? Ahí en la Universidad Autónoma de San Luis. Donde, por cierto, bueno, Valentín Maynou es sí lo conoces, Claro. ¿no? El profe Valentín Maynou, bueno, pues éramos cuñados. Bueno. Yo lo que te quiero decir es que cuando mi papá termina su carrera, nos vamos a vivir a Argentina. Y la termina mi papá jugando con los Jabatos de Nuevo León, allá en Monterrey. Y yo tendría 8 o 9 años, una cosa así. Entonces fuimos a Argentina y a mí me encantaba el béisbol. A pesar que mi papá me llevaba como recoge balones y mascotas del equipo de los Jabatos de Nuevo León, me gustaba el béisbol porque ahí jugaba Goyo Ortiz, Héctor Espino, que era un bateador impresionante. Yo tendría 8 o 9 años, imagínate, mi papá que se quería matar. O sea, como mi hijo le gusta el béisbol y no el fútbol, ¿no? Y cuando llego allá, llegamos ahí al barrio de La Boca a vivir, porque ahí vivía mi abuela y todo. Y pues yo veía enfrente de donde vivíamos había una cancha de tierra y yo pues sacaba mi gorra, mi manilla y mi pelota de béisbol, ¿no? Y de pronto uno se acercó y me dijo, che, mexicano, ¿se te inflamó la mano? porque yo traía el guante, ¿no? No, deja eso, vente para acá. Entonces me empezó a dar coraje porque jugamos fútbol y yo tendría, te digo, 9 años y los chavitos de 7 años me hacían pedazos. Me hacían túneles, se burlaban. Y yo de pronto me empeciné, me llevé muchas nalgadas porque llegaba tarde a la casa hasta que oscureciera y me quedaba ahí en la cancha de tierra entrenando yo solo y tratando de mirar el balón y todo ese rollo. Esa es una de las pocas cosas que sabe la gente de mí. Pero sí, después viene la invitación para ir a ¿cómo se llama? A jugar básquetbol. Y yo jugué básquetbol en el minibásquet con Boca. Y jugábamos contra el equipo de San Lorenzo, de River, de Independiente, todos de la categoría de minibásquet de aquella época, ¿no? Te digo, tendría 9 años. Y entonces me llevan me dijo, ¿no te gustaría probarte Boca? Y ya cuando sabes lo que es la Boca, porque uno no entiende hasta que no lo vive. O sea, yo de pronto no entiendo por qué es una religión para los argentinos el fútbol, y más para la hinchada de Boca. Y cuando yo entré por primera vez a la hinchada de Boca, que me llevó mi mamá, porque mi mamá es de ahí, del barrio de La Boca, de pronto algo sucedió en mí. Los cánticos de la gente, es una cosa de lo que, si algún día tienen oportunidad de viajar y tienen que ir a la cancha de Boca a ver un partido, de verdad. Es increíble cómo todo el estadio canta al mismo tiempo y aparte, bueno, pues la pasión que le ponen, ¿no? La hinchada. Bueno, entonces terminamos ese torneo y mi papá se había ido a México al Mundial 70 y le salió un contrato con Monterrey para que dirigiera al equipo de Rayados de Monterrey. Y yo me habían llevado, un tío me había llevado a hacer una prueba en la cancha, en la cantera, en Casa Amarilla, así se llama, donde están los chiquitines, donde empiezan los chavos, ¿no? Los de Boca. Entonces, te hacen la prueba y luego ya te vas a tu casa y esperas la famosa citación. Hay un tango que habla de la cita, que el chico está esperando la citación, ¿no? Y de pronto la citación es un sobre que tú lo despliegas todo y viene impreso tu nombre, el escudo de Boca y te dice, has sido aceptado, bienvenido a la Casa Amarilla de Boca, ¿no? Y entonces yo me emocioné, pero dije, no manches, voy a empezar a jugar fútbol con Boca desde chavo, ¿no?
Y de pronto mi papá que estaba en México, ¿sabe qué? Regrésense, le voy a mandar los pasajes porque ya agarré el Monterrey y vamos a vivir a Monterrey. Entonces imagínate mi mamá agarrándome a mí y a mi hermana y vámonos de nuevo para México, a Monterrey. Y, y bueno, sí, Boca también es parte también de mi persona, ¿no? Como lo es León. Porque yo digo que quizás estoy loco, será que ya estoy medio antiguo, pero yo creo que si hay un equipo en el lugar donde tú naciste, tú tienes que ir con ese equipo a muerte. ¿Me explico? O sea, si naciste en San Luis, tienes que ir con el equipo de San Luis. Es lo que le llevo diciendo varios años a Roberto, que no entiende. No, de Val Cruz. Sí, porque bueno, nadie es perfecto. Pero la identidad, es que todo pasa por la identidad, ¿me entiendes? Todo pasa por la identidad que tienes que tener como aficionado, primero de chiquitín, porque después puedes ir, bueno, ya estás jugando, por ejemplo, aquí en León el Chapo de León no se va nunca, él se va a quedar aquí en León, nació en Ciudad Juárez, pero él se siente de León, sus hijos nacieron en León, o sea, sí me explico cómo va el tema, ¿no? El tema es de identidad, y yo creo que si naciste en Guadalajara, pues vele a Atlas, o a Chivas, o a Tecos en aquella época, o al Jalisco, en fin. O en México, bueno, Cruz Azul, Atlante, ahora que regresó Atlante, que por cierto está lleno de COVID. Creo que fueron 12 jugadores y creo que nomás registraron 14, imagínate. Bueno, el punto es que yo creo que te tienes que brindar con la ciudad que te dio nacer, ¿no? En este caso León. Pero sí, mi primer equipo cuando fui a hacer una prueba fue Boca Juniors. Me hiciste acordar, buena pregunta. Bien, Jair. Sí, señor Echeverry, después de su amplia trayectoria. A ver, Jair, te voy a decir algo. Okay. El señor está en los cielos. Ok. Dime Tito, o no sé, anciano, o como quieras. No. El señor no. Bueno, Tito, después de que hiciste varias trayectoria en el fútbol mexicano, que hiciste buen recorrido en el fútbol profesional, ¿de dónde o cómo se viene o cómo visualizabas en ese tiempo el retiro? Yo el retiro, te digo que fue en Puebla a los 30 años y me retiré porque pues yo ya tenía mi carrera, por supuesto. Ya no me estaba gustando, ya no me estaba gustando el fútbol. Iba a ser un muy buen contrato con Tampico, nos habíamos llegado a un buen arreglo, porque antes no había tantos promotores, todo ese rollo como hay ahorita. Y Emilio Mauri, yo creo que lo agarré, estaba medio en su oficina cuando me habló conmigo y me dijo, tú te vas a ir aquí hasta que yo quiera, porque yo soy el presidente del Puebla y no sé qué. Entonces agarré y me salí, le tiré la puerta abajo, casi. Agarré mis cosas y me vine a León y dije, chao, no juego más. Y porque aparte ya le estaba perdiendo el gusto, ¿me entiendes? Yo ya tenía 30 años, a los 17, fueron 13 años, me fracturaron el peroné, tengo una placa en el hombro, me cayó tena encima cuando yo me estaba levantando en un partido contra la América, tengo un agujero acá atrás, tengo un hundido de un cabezazo que me dio en aquella época el negro, que es una chulada, el negro Regis. Porque antes, por ejemplo, es lo que yo platicaba el otro día, antes tú, en la época mía, no porque fuera mejor o peor, pero terminaba la temporada y había 4, 5, 7 fracturados. Hoy no hay nadie fracturado. Hoy todos los que se lesionan, pubitis, ligamentos cruzados, pero fracturas, no. Entonces, fíjate lo violento que era el fútbol en esa época, ¿no? Y que no estabas tan preparado atléticamente como están hoy los chavos con esas metodologías de entrenamiento nuevas que tienen, ¿no? Donde en aquella época era correr alrededor de la cancha, de pronto piques, ¿no? Y atrás, cuando llegabas de córner a córner, toda la cancha era tranco largo y luego llegabas al banderín y por atrás de la portería a recuperarte y llegabas al otro banderín, tranco largo y luego recuperarte y hacías, eran como 22 trancos de esos, ¿no? Y hoy el futbolista, pues su metodología de entrenamiento es totalmente distinta,
Ahí en San Luis me está diciendo Israel Romo que, por ejemplo, los que están calentando y que pueden ser elegidos para que Memo los pueda meter a la cancha, el preparador físico los sube arriba de una bicicleta a calentar, ¿es correcto? Sí, desde el Sí. ascenso se vino manejando eso. Ah, entonces le pregunté, oye, ¿tiene alguna marca comercial la bicicleta? Y me dice, sí. Ah, con razón, ya entendí. Sí, también. ¿Verdad? Exacto. Pues sí. Todo va junto con pegado. Roberto. Tito, ya casi por terminar, me gustaría que nos dijeras tú, como exjugador de León, como habitante de León y como aficionado del Club León, ¿cómo fueron estos 10 años que vivió la década anterior, en la primera década de este siglo, la Fiera en el ascenso? No, pues fue terrible, porque yo soy un histórico de León, y no por mis buenos modales, ¿no? Yo jugué el último partido que ganamos a Tigres, yo hice el segundo gol, le ganamos a Tigres, y tenemos que esperar el resultado entre Necaxa y UDG, y en esa época decidieron las magníficas mentes de la Federación Mexicana de Fútbol que descendieran dos equipos. Uno fue Cobras, de Querétaro, que eran sí, eran de Querétaro, claro. Eran Juárez y luego Querétaro. Y el otro partido, los que estábamos involucrados eran Necaxa o León. Se manejaron muchas cosas, se manejaron por ahí situaciones económicas tratando de buscar la posibilidad de salvarse, ¿no? Necaxa ya era de Televisa. Entonces, nosotros ganamos aquí, estadio lleno, y al otro día jugaron a las 12 en el Estadio Jalisco, y la UDG iba ganando 1-0. En lugar de festejar el gol, casi lo agarran a golpes. Creo que fue Víctor Rodríguez, el central, que hizo el gol, porque con el empate se salvaba el Necaxa. Y ya al final del partido, el papá del Parejita López, contención, que no disparaba ni un refresco en la tiendita, disparó de media distancia y la pelota iba picando así, y Héctor Brambila, en lugar de tirarse a la derecha, se tiró a la izquierda, pum, chao, y se acabó, perdimos la categoría. Y eso me dolió muchísimo, De hecho, yo me quería quedar en León a jugar en segunda, no me dijo Hugo Fernández, que era el técnico de Puebla, que me dijo, ¿ya te cumpliste tu caprichito? Este año Puebla fue campeón, imagínate lo que me perdí. Entonces regresé a Puebla porque tenía un contrato firmado. Me dijo, bueno, regresa el dinero. No, yo ya lo había invertido. Más bien mi mamá, porque mi mamá se encargaba de las inversiones. Y ese año con Puebla fuimos campeones de Copa. Y después viene lo de Emilio que te platiqué, Maurer, y dije, ya no juego más, ya se acabó mi carrera de futbolista, ¿no? Pero de pronto ahí apareció la posibilidad de una invitación aquí en Televisa del Bajío. Nosotros tenemos un restaurante familiar y le propuse una negociación al director del canal, cuánto me cobraba por hacer el programa. Ese programa se llamaba Comentemos de Fútbol. Y listo, yo comercializo, tengo pues conocimiento de lo que es una producción y todo este tema. Y fue un golazo, porque habíamos construido un restaurante muy bonito a la entrada de León. Y ese año León fue campeón. Entonces, yo los invitaba a la gente que viniera al restaurante a que degustaran, por supuesto, una buena carne asada, unas empanadas. Y de bebida, bueno, el límite era un pomo de solera de Bacardí. Digo, para que dejara, ¿va? Se llenaba. Y luego tenía, claro, por mi relación con el fútbol, pues invitaba a los jugadores, o sea, y fue fantástico. Fue tan fantástico que edificaron el Fiesta Americana, y el restaurante Vitrales quería ese programa para darle difusión a su restaurante. Entonces, cuando me dicen a mí que, oye, pues fíjate que ahora va a ser un poquito más, digo, no, ya no te puedo ajustar tanto. Porque aparte yo lo comercializaba el programa. Y se van para allá y quieren que yo esté como invitado, o sea, como conductor ya del programa. Le dije, no, voy a descansar un tiempo.
termina el contrato, se van al estudio, me llaman, y me hago un arreglo y llego ahí a conducir el programa. ¿Y cómo entré a Televisa Deportes? Resulta que después de 2 años, que ya tenía yo era el conductor del programa, me habla Enrique, que es mi padrino, Enrique Bermúdez de la Serna del Perro, y me dice, oye, sé que estás ahí en León, que tienes un programa que se llama A Nivel de Cancha. No, comentemos de fútbol. Digo, sí, pero ya por instrucciones se va a llamar A Nivel de Cancha. Sí, es que en Monterrey tenemos A Nivel de Cancha, en Guadalajara, que fue la primera sede de A Nivel de Cancha, con Juan Pablo Romero, ¿sí se acuerdan de él? Sí. Sí. Roberto Herrero Ayala, tal. Y dice, vamos a hacer un programa, brother. Ok, pero yo no tengo antena satelital, no tenemos aquí en el canal. Por medio de microondas vamos a tener un delay, pero lo podemos hacer. Dijo, va, no hay problema. ¿Por qué? Porque Chivas recibía a Tigres y Monterrey recibía, y León recibía a Monterrey. Entonces el Perro tenía en Monterrey a Luis Miguel Salvador y tenía por parte de Tigres al Diablo Núñez. Ahí va. Bueno, después de esta pequeña pausa, continuamos con la entrevista con Tito Echeverry. Gracias, gracias. Bien. Está bien comercializado, ¿eh? Muy No, bien, felicidades. ese muchacho es todo. Pausa. Fue muy larga la pausa. Está bien vendido el programa. Felicidades, muchachos. Bueno, les decía, se hace ese programa tripartito, perdón, y quedó, la verdad que quedó bien, quedó muy, muy padre, era algo diferente para esa época. Y entonces, el Perro, después me contó, ¿verdad?, cómo fue que me llamó Orbañanos. Raúl Orbañanos era el jefe de Televisa Deportes. Okay. Y entonces el Perro transmitió el domingo un partido con Raúl, una América, no sé, te mentiría, Chivas, Atlante, no sé. Entonces termina el primer tiempo y en aquellas épocas te ibas al estudio y ahí en el estudio analizaban el resumen del primer tiempo. Entonces él se para, Raúl se para el Perro a tomar agua, ahí en el Estadio Azteca, en el palco, que es maravilloso, y le dice, oye Enrique, el Güero Burillo, que era el que estaba al frente del fútbol de Televisa, me pidió que necesitamos exfutbolistas para que sean los analistas y para que... Y entonces Orbañanos le dice, eso que quiere el Güero Burillo, pero imagínate, los futbolistas son todos bien burros, cabrón. Y le dijo el Perro, fíjate que el martes, por eso fue el programa el martes, la tripartita, hicimos con Juan Pablo Romero y con Tito Echeverry. ¿Tito? Sí, Tito Echeverry, el hijo de Carlos Alberto. No me digas, ¿sí? A ver, mándame el VHS. Imagínate los tiempos que estoy hablando. Ya no existe el VHS, el cassette, ¿no? Bueno, resulta que se lo mandó y después de una semana o algo así, suena el teléfono de la casa y contesta la nana de mi hija. Yo tengo mi hija, pues ahorita ya tiene 25, imagínate. Tendría que 4 años, 3 años, no recuerdo, qué sé yo. Y mi señor le hablan. Entonces, ¿quién? Que un tal Raúl Orbañanos. Entonces yo dije, yo tengo amigos que se burlan de mí, ¿me entiendes? Hablan, ¿y quién habla? En esa época, José Ramón Fernández, Carlos Albert, o sea, ¿se me explicó? Entonces cuando me dicen Raúl Orbañanos, dije, debe ser mi compadre, ¿no? Que me quiere hacer bromas. Entonces le contesto, ¿qué quieres, hijo de tu... Pip, 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 pip? Y me contesta, señor Echeverry, ¿qué nos llevamos? Y que le escucho el tono de voz, dije, Dios mío, trágame tierra. Y se ríe, ¿qué pasó, mi Tito? ¿Cómo está tu papá? Y eso, todavía mi papá no había muerto. Bien, Raúl, oye, disculpa, lo que pasa es que mis amigos me hacen bromas y dicen que eres tú, que es José Ramón, dicen, o sea, me dice, oye, ¿te interesaría ser parte del equipo de Televisa Deportes? Y le digo, pues sí.
Entonces me dice, mira, voy a ir a Irapuato porque el Estadio Azteca lo estaban arreglando, porque iban a jugar el primer partido de fútbol americano. Entonces, Necaxa y América estaban yendo a jugar a Querétaro y a Irapuato. Entonces, nos vemos en el estadio de Irapuato, en el Sergio León Chávez, a las 10 de la mañana. El partido era a las 12. Digo, sí, perfecto. No podía dormir. Me puse traje, corbata, hacía un calor y yo afuera esperando. La cita era a las 10, yo llegué como a las 7 de la mañana, imagínate. Entonces, ya llegó y que el otro, y en esa época él hacía, se dividían. Juan Dosal y el Perro estaban haciendo televisión y Raúl hacía el primer tiempo en radio. Después, Raúl se iba al palco de transmisión de televisión con Juan Dosal y el Perro se bajaba a transmitirlo en la W, Televisa Radio, los partidos. Entonces me dijo, ya que terminamos y todo este tema, me dijo, ¿te interesa? Le digo, pues sí, pero pues hay que ver cómo... Mira, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Te meto a radio un tiempito para que agarres la onda y... O sea, los partidos de Querétaro, por decirte, y de aquí de Irapuato, que viene el de Necaxa y allá en América. Le digo, sí, va, me interesa. Entonces ya fui, tal. Bueno, para hacer corto el cuento, transmití 2 partidos con radio. Al tercero debuté en el Canal de las Estrellas, un León Toluca, que ganó León con gol de Tita. Okay. Y de ahí, ¡pum!, para arriba. De ahí ya ingresé a Televisa Deportes, y ya pues hace muchos años. Y ahora, bueno, contigo con el tema de la pandemia, bueno, estamos ahí, pero seguimos perteneciendo. De hecho, yo tengo mi planta, pues, ahí en Televisa Deportes, que es ahora TUDN. Como León tiene los derechos Fox Sports aquí en México, TUDN tiene los derechos para Estados Unidos, como también los tiene del Atlético de San Luis. Creo que Atlético de San Luis en su camiseta dice TUDN, ¿no? En el hombro, en el brazo. Creo que sí, no estoy seguro porque como es nueva, la anterior no lo tenía, pero la nueva... No, chéquenlo porque creo que sí lo está transmitiendo TUDN para Estados Unidos, sí. Porque Israel Romo fue a hacer cancha ya. Sí, de hecho sí está en Estados Unidos, sí, para Estados Unidos, porque incluso hay un problema ahí con las transmisiones de la femenil, porque ESPN no quiere comercializarlo bien acá en México y TUDN lo quiere comercializar en Estados Unidos y no quiere comercializar en México, pero no puede comercializarlo en México porque aquí lo tiene ESPN. Entonces se quedaron bailando las muchachas sin transmisión de fútbol, cuando pues es necesarísimo, ¿no? Obviamente por temas de la pandemia. Así es. Oye, Tito, yo ya me tengo que retirar y antes de irme, bueno, aparte yo de también. agradecer... Bueno, pues ya. Oye, por cierto, bueno, para que lo sepa la gente, acaba de fallecer el papá de Beto Lati. Mira. Así que, bueno, pues mi más sentido pésame para mi tocayo, para Beto Lati, ¿no? Y agradecerles esta invitación que me dieron, me la pasé muy a gusto. A veces recordar es vivir. Creo que me dieron un poquito más de vida con esta entrevista. Les agradezco mucho, muchachos. Muchísimas gracias a ti, Tito. Siempre es un placer escucharte a ti. Bueno, escuchar a cualquiera que ame tanto al fútbol como tú y que haya vivido y que siga viviendo el fútbol, siempre será un placer. De mi parte, pues muchísimas gracias por el tiempo y no sé, Roberto, Jair, ¿algo para cerrar? No, bueno, también ya, muchas gracias, Tito, por agradecerte estos minutos que nos regalas de platicar un ratito sobre tu trayectoria y qué bueno que te la pasaste muy a gusto. Nosotros también encantados de tenerte aquí en nuestros micrófonos. Bueno, un saludo también para ti. Igual, Tito, muchas gracias. Siempre es un placer estar hablando de fútbol, que es algo que nos apasiona, y además de medios de comunicación que también nos hace latir nuestro corazoncito. Un abrazo hasta León, que estés muy bien, Tito. Así es, y recuerden, usen el cubrebocas, cuiden su cuerpo, quédense en casa. Hasta la próxima. Bye. Gracias, Tito, que estés bien. Bye. Bye.